Muy buenos días, Dios les bendiga. Un gusto una vez más estar con ustedes para esta transmisión de la clase ya número 8 de escatología. Se ha ido rápido el tiempo, pero a Dios gracias por todo. Les damos la más cordial bienvenida desde Zacatecas, donde estamos haciendo esta transmisión. Quiero comentarles que casi toda la noche estuvo lloviendo aquí, entonces está nublado, aunque ya se están despejando las nubes, pero nos sentimos contentos de que nos acompañen y puedan sintonizar la clase tanto a los estudiantes internos sabatinos como a cada uno de los miembros de las iglesias, líderes y colaboradores en general. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo y por hacer llegar también la lección a aquellos que ustedes consideran que es sabio y prudente. Les damos la más cordial bienvenida. Antes de empezar con la analogía de las iglesias en la época y algunos aspectos del ministerio, quiero reiterar una pequeña disculpa ayer porque tal vez no me expliqué en relación a la tarea de Efesios. Bueno, no tarea, la interacción de Efesios del capítulo, perdón, no Efesios, bueno, la iglesia de Éfeso en Hechos 19. Porque algunos, si no es que tal vez una gran mayoría de los que estábamos participando en la interacción, pensaron que tenían que de una historia sacar la conclusión, como hacer un bosquejo. Y estuvo bien, vuelvo a reiterar, a lo mejor yo no me expliqué. La idea es que era, al leer todo el capítulo 19 de Hechos, ver algunos sucesos, eventos, situaciones que le tocó vivir o experimentar o que la misma ciudad tuvo. Algunos sí lo pusieron, pero creo que yo no manifesté bien exactamente cuál era la situación. Porque la mayoría, vuelvo a reiterar, que no está mal, pero la mayoría puso que eran los primeros discípulos de Éfeso que no conocían del Espíritu Santo. Y entonces pusieron como evento que hablaron en otras lenguas, que profetizaron y todo ello. No, ese solo era un evento como tal. Entonces, tal vez de mi parte no me pude explicar bien. Espero que en las próximas dinámicas, en las próximas participaciones, sí logre yo transmitir exactamente cuál es la idea de la interacción. Perdónenme. Y poder tener claridad en torno a ello. Entonces, una pequeña disculpa por ese sentido. Ayer cerramos nuestra clase, nuestra lección número 7, en torno a más o menos cuáles eran las indicaciones de parte del apóstol Juan en las cartas a las iglesias, que se tenían que arrepentir, que tenían que hacer otra vez votos por buscar y consagrarse al Señor. Y detallamos un poquito algunas de las situaciones que cada una de las iglesias tenía. Imaginamos un poco tal vez cómo iba a ser la reacción de los pastores al reunirse en una junta y decir, oye, ¿cómo te fue a ti? ¿Qué recomendaciones te dieron en la carta? Todo eso. Y a lo largo de la historia de la iglesia, algunos estudiosos, algunos teólogos han hecho ciertas comparaciones de las épocas y decir que las iglesias del Apocalipsis tienen una aplicación a nuestra época actual. No tienen un fundamento bíblico como tal, pero sí tal vez histórico. Entonces quiero que en libreta escribas por favor estos detalles, porque a lo mejor va a ayudar a comprender un poquito más o menos cómo fue el proceso de las iglesias. Ustedes se las aprendieron el día de ayer, espero que no las hayas olvidado. Entonces más o menos la temática de esta mañana para empezar nuestra clase el día de hoy es hacer una pequeña analogía. Acuérdate que una analogía es tomar algo en un contexto bíblico, histórico o cultural y poder darle una aplicación, poder darle un sentido. ¿Te acuerdas cuando la semana pasada hablábamos de la analogía del buen pastor, del buen samaritano, de que él nos lleva al mesón? En este caso el mesón es la iglesia, el pastor es el mesonero, los dos denarios representan al Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, la analogía de las iglesias a lo largo de la historia está enmarcada por épocas, por siglos, por etapas, y tal vez por las referencias que tenemos desde Éfeso hasta la Odisea. Cada una tuvo un enfoque y un momento diferente y todavía se están viviendo algunas de estas situaciones. Entonces, para que lo empieces a poner, espero que se vea bien en la pantalla. La primera iglesia, Éfeso, es a la que lo conocen como el periodo apostólico, del año 30 al año 65 después de Cristo. Este es el auge del evangelio. Después del año 30, cuando Cristo ya es llevado a la gloria, ya resucitó y se empieza a propagar el evangelio, es cuando viene la mayor cantidad de crecimiento después del Señor Jesucristo. Conocemos el sermón de Pedro, que en ese solo sermón se entregaron 3,000 personas a Cristo. Un pastor, un maestro en la escuela bíblica nos decía, se necesita un sermón
en el Nuevo Testamento al inicio en la iglesia primitiva para ganar 3,000. Hoy se necesitan a veces 3,000 sermones para ganar a uno solo. La situación ha cambiado y ha variado. Es cuando se escribieron la mayoría de las cartas apostólicas. Ayer te comentaba yo que Pablo fue la que más, la época en la cual más escribió sus cartas, todas, incluso cuando estuvo en la cárcel. Y es el periodo de Éfeso porque conocemos que trabajaron mucho, se esforzaron mucho, pero a partir del año 65, que fue la persecución que se desató a raíz de lo de Nerón y de lo de Tito, que fue en el año 70, muchos se enfocaron a perder su primer amor. Entonces es por eso que se le ubica a la iglesia de Éfeso en este periodo. ¿Vamos bien hasta ahí? La segunda iglesia en nuestro contexto, en este caso en el orden, es Esmirna. La iglesia de Esmirna se le cataloga que fue el periodo de persecución, periodo del 65 al 300 después de Cristo. Para el año 300 después de Cristo, ya Constantino, para los que conocen un poquito la historia y si no te recomiendo que la veas, Constantino ya está en el imperio y en el año 300 después de Cristo, para él aminorar un poquito la persecución fue que dio la apertura a que el cristianismo formase parte de la religión de todas las naciones que estaban bajo el imperio romano. Muchos pensaron que esto era lo correcto, pero lo que fue una catástrofe y una revoltura de ideas, porque lo que hizo Constantino dentro del cristianismo no fue que la nación fuera cristiana, sino añadir dentro del cristianismo todas las culturas y fiestas paganas que se desarrollaron. Recuerdas que en el caso de Esmirna, cómo empezaron a meter al mundo y situaciones que se estaban dando y viviendo, pues más o menos en esta época sucedió igual. Entonces fue cuando se declaró que el nacimiento de Cristo era el 25 de diciembre, se declararon las fechas en este caso de Semana Santa como el cumpleaños, también el aniversario de la Pascua de los judíos como el nacimiento de Tamuz para aquellos que ya están haciendo su tarea. Entonces, en lugar de realmente tener un cristianismo puro, lo que se hizo fue una mezcla y aquellos que no se sujetaban a estas líneas o a estos lineamientos fue la época de la persecución. La tercera, en este caso, en el orden, el periodo de Pérgamo, de la iglesia de Pérgamo, se le conoce como el periodo de la corrupción pagana. Ya todo lo que se empezó a vivir, las mezclas, lo de los arbolitos, todo el contexto de lo de la Navidad y todo ello, se empezó a desatar del año 300 al 606 después de Cristo. Esta época fue una época muy difícil para la iglesia, porque fue cuando se empezó también a prohibir, en este primer sentido, que la gente pudiera tener acceso a las traducciones de la palabra del Señor, a las traducciones de lo que era en este caso ya la Vulgata o los primeros escritos del hebreo al griego y del griego en este caso al latín. Y entonces fue cuando la Iglesia Católica Romana, ya en un auge más fuerte, empezó a prohibir, pero también empezó a manifestar una corrupción impresionante. Fue cuando se empezaron a autorizar muchas de las cosas de lo que sabemos en la corrupción de la Iglesia, la infabilidad papal, y bueno, un montón de detalles vienen de esta época y de este periodo. Según el relato de la Biblia en torno a la iglesia de Pérgamo, fue también un proceso muy difícil para ellos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Puedo continuar? Esto no lo tienes en tu manual, vuelvo a reiterar, es un trabajo de libreta que nos va a poder ayudar a entender un poquito las épocas a la luz de lo que es la revelación. Tengo otra analogía después de esta, pero esta en cuanto a los ministerios, por lo de la mujer samaritana. Déjame continuar con la iglesia que sigue, que en este caso es Tiatira. Es el periodo del catolicismo, ya como te mencionaba, en forma, del año 606 al 1517. Esta época fue de la más complicada y de la más difícil. Al principio de nuestra lección, no el día de hoy, sino la semana pasada, te comentaba yo cómo fue que se definió y que se decidió que el canon bíblico o los libros que iban a formar parte de nuestra Biblia se autorizaron en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue en el año 1540 y tantos, no recuerdo ahorita exactamente la fecha, me parece que fue el 43. Pero antes de eso, en la época de 1517, ya la mayoría de las bases del catolicismo romano, como lo conocemos hasta ahora, que incluso por eso la tarea que te encargué de ver lo del limbo, lo del purgatorio, lo de las mándalos, de la penitencia, todas las cuestiones de la infabilidad papal, o sea que ellos no fallan, lo de la ascensión de María, que siempre fue virgen,
Todas esas prácticas, ya para este entonces la Iglesia Católica Romana tenía un auge muy fuerte. En pocas palabras, permitieron que todo el mundo entrara dentro de la iglesia. A Dios gracias, siempre se guardó un remanente, siempre hubo alguien que estuvo fiel al Señor, y de ahí que Dios también empezó a tratar con la gente de ese entonces. En la narrativa bíblica, en el libro de Apocalipsis, en la narrativa de Teatira, es lo que vemos y conocemos como lo que Jezabel hizo, que enseñaba a fornicar, y lo de Balaam y lo de Balac. Bueno, todo eso es esa interpretación dentro de este periodo. La siguiente iglesia, Sardis, que es lo que se le conoce como el periodo de la Reforma, del 1517 al 1750, es cuando después del Concilio de Trento, Martín Lutero, empieza a hacer todo el movimiento de reforma, el movimiento protestante, y que es lo que cambia la perspectiva de la iglesia, porque hay una apertura más grande, si me permite la expresión, en torno a lo que es la conciencia de la gente. Y lo que hace Lutero es desnudar un poco las prácticas equivocadas, lo que ellos decían, que las obras y todo ello. Lutero, ustedes lo saben a través de sus 95 tesis, que dos son las que más tuvieron impacto en la Iglesia Católica Romana, fue las que pegó en la puerta de la iglesia ya en Alemania. Estas dos eran la de que somos salvos por gracia y no por obras, y en relación a que la fe es la que salvaba, el justo por la fe vivirá, de acuerdo a lo que él leía. De ahí que por eso excomulgaron a Lutero, aunque él nunca dejó el catolicismo como tal, porque de hecho él no pensaba dejarlo, o no pensaba ser alguien que había sido excomulgado. Él quería formar parte todavía de la liturgia, pero al verse excomulgado y todo ello fue que decidió en este caso continuar con su movimiento protestante y salir adelante de todo esto. Las últimas dos en este sentido dentro de los periodos, Filadelfia, es a lo que se le conoce como el periodo misionero, del año 1750 al 1900. Es cuando el auge misionero, ya no solamente de la iglesia primitiva, sino el auge misionero dentro de todas las organizaciones que se empezaron a desarrollar, empezaron a sentir un fuerte llamado a predicar el evangelio. Es cuando se empezó a desarrollar. De hecho, en este periodo, en estos tiempos de los 1900 a la fecha, o ya del siglo XX, es cuando el pastor Daniel Ost es que decide venir a México. Él tenía la intención y la vocación de ir a la India primero, pero toma la decisión de venir a México y establecer la organización Centros de Fe, Esperanza y Amor, que en principio no fueron llamados así. Les recomiendo que vean un poquito en YouTube los videos de la historia del Centro de Fe y conocer también un aspecto interesante de ese entorno, de cómo se proclamó y se extendió el Evangelio. Estos misioneros fueron los que de una u otra manera lograron alcanzar las primeras regiones en Europa, en Asia, en África, obviamente aquí en América, en Centroamérica y Suramérica. Y fue una extensión muy grande y muy amplia del Evangelio. En este caso, ustedes y yo sabemos por lo que vimos ayer, que Filadelfia es una de las iglesias que más reciben alabanza de parte del Señor, porque el trabajo misionero, ellos lo hacían de una manera muy correcta. Entonces, este es el periodo, digamos, de crecimiento de las iglesias y el desarrollo como tal. Pero la última, en este caso la de la Odisea, esa es la que se le conoce como el periodo de la apostasía, porque después del 1900, cuando la iglesia tenía ciertas ideas firmes y correctas, y los credos, independientemente de la denominación de los luteranos, los discípulos de Cristo, los presbiterianos, los metodistas, tenían líneas que eran, vamos a decir, compartidas. Pero a partir después de los 1900, cuando los movimientos misioneros empezaron a crecer y se empezaron a establecer iglesias, fue cuando empezó más fuerte el conflicto de que no estoy de acuerdo con esto. Un poquito lo que hablaba el pastor David hace unos momentos, de que esos desacuerdos, o por buscar algo mejor, nos vamos por la emoción y sentimos que es lo correcto y ya no comparto con él y ya no me muevo con él. Y entonces es la que se conoce como ya el periodo de la apostasía, hablando como periodo. Y por eso es que no tiene fin, porque lo que vimos la semana pasada es que la apostasía se tiene que dar en el contexto de la iglesia para que pueda también manifestarse el hombre de pecado. Hasta acá es, vamos a decirlo, el contexto de las iglesias en torno a las épocas. Una aplicación que según algunos estudiosos se puede dar por lo que se vivió y por lo que viene en la narrativa de las 7 iglesias del Apocalipsis.
Pero también de ahí se desprende otra narrativa, de acuerdo a la mujer samaritana que se encuentra con el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, pero esa basada a los ministerios, y esta en los últimos años aplicada a lo que es el periodo de la apostasía. O sea, cómo nos movemos muy rápidamente y por los años de los movimientos que se dieron. También esta no la tienes en tu manual, te la pongo si quieres escribirla. Esta es una analogía de la mujer samaritana en torno a los ministerios. Sí recuerdan los ministerios, ¿verdad? De Efesios capítulo 4, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Entonces, de acuerdo a estas épocas, conforme fueron los últimos años de los 50 para acá, le han aplicado también un aspecto de la vida de la mujer samaritana. Te lo comparto rápidamente. De los años 1950 a los 1960, o sea, un periodo de 10 años, deja al esposo, en este caso a Cristo, por enamorarse del evangelista. Durante esta época, aquí en México particularmente, y todo lo que fue Sudamérica, los evangelistas tuvieron un resurgimiento, un crecimiento impresionante. Diríamos la expresión de un boom que se dio en una manera muy especial. Es lo que comentábamos. Muchos evangelistas, muchos ministerios que se enfocaron a ganar almas, fue cuando este tiempo, es la época en la cual Billy Graham empezó a tener sus campañas. Muchos de esos hombres de los que empezaron a crecer, William Graham también, y todo ello. Pero el asunto es que dejaron al esposo, al que realmente era el esposo, y empezaron a amar a estos grandes ministerios, las campañas que se hacían en los estadios, que no digo que estuvo mal, pero sí que el enfoque fue haber dejado al marido, haber dejado al esposo. De los años 60 a los 70 fue cuando el apostolado empezó a tener un fundamento más fuerte, porque el evangelista ganaba las almas, pero no se habían establecido iglesias. Entonces dejan también el ministerio del evangelista y ahora se unen al del apostolado. Esto fue del año 60 al 70. Los apóstoles empezaron a crecer. Hoy de hecho se ha dado un auge todavía más fuerte en cuanto a los nombramientos de que soy apóstol. Y está bien, no estamos en contra de eso, pero conviene más bien que te llamen apóstol los de afuera y no que tú o yo nos autoproclamemos como apóstoles en este contexto o en este sentido. De los años 70 a los 80 se une la mujer, tipificando a la iglesia, al ministerio pastoral, porque ahora ya el pastor tiene una relevancia, tiene una posición muy importante dentro de la iglesia. Entonces ya el apóstol ya cumplió su labor, ya cumplió su parte. Ahora el pastor es el que forma parte del ministerio. Ahora lo alabamos y lo reconocemos. Ahora algunos me dirán, pero es que ahora también el pastorado está de una manera muy fuerte. Si no le llamamos pastor, si no le llamamos padre al pastor, cometemos el error. Bueno, vuelvo a reiterar, estamos dejando ahí todo esto como una situación de analogía que nos pudiera ayudar también a entender cómo la apostasía en estos últimos años se está dando y se está manifestando. Entonces, se une al ministerio pastoral, se emociona por el pastorado. De los 80 a los 90 se une al ministerio del maestro. Es cuando más se empezó a dedicar a enseñar la Biblia, ya no solamente en una predicación como tal o detrás de un púlpito, sino fue cuando se empezaron a preparar y a capacitar a gente que sentía la vocación y el ministerio. Entonces empiezan a dejar los demás y se unen al ministerio del maestro. Y la última, del 90 al 2000, al del profeta, al auge de la palabra de Dios. Yo te compartía la semana pasada en nuestras primeras clases de cómo ahorita hay un auge muy fuerte en cuanto al ministerio profético. ¿Por qué? Porque el diablo, lo que vamos a ver en Apocalipsis, dice que lo va a tomar como referencia. De hecho, él va a levantar a su falso profeta. Pero a través de las profecías, a través del mensaje profético, va a tratar de confundir quién es un verdadero profeta y quién no lo es. Quién realmente trae palabra de Dios y quién no la trae. Hay mucha gente ahorita que se autoproclama profeta y tiene unas revelaciones que dice uno, híjole, no están nada pegadas a lo que es la palabra de Dios. Y entonces esta emoción de estar formando dentro del ministerio profético ha llevado a que mucha gente se desvíe, se desvirtúe. Incluso mucha gente ha hecho caso a profecías que no tienen ningún fundamento en el contexto ni siquiera emocional y mucho menos en el sentido espiritual. Gente que ha hecho declaraciones
que lejos de ayudar al evangelio, de ser de bendición al evangelio, han causado un estrago muy fuerte. 5 maridos has tenido, pero el asunto es que el que ahora tienes no es tu marido, porque del año 2000 para adelante la iglesia al parecer no tiene marido. ¿Por qué? Porque lo que decía el pastor David, se mueven de un lado a otro, se cambian, ya no le hacen caso al pastor, ya no le hacen caso al maestro, ya no le hacen caso al profeta, ya no le hacen caso al evangelista, ahora viven como quisieran. Obviamente no estoy generalizando ni señalando que todos, pero mucha gente se va a dejar mover de esta cuestión porque está buscando la emoción, está buscando el momento, está buscando la referencia, en este caso con tal de sentirse aliviada. A final de cuentas, en la analogía, si me permite la expresión, Jesús, como dice la escritura en la Odisea, es el que está a la puerta y llama. Está tocando. Si alguno oyere su voz y abriere la puerta o abre la puerta, Jesús podrá entrar. Fíjense que yo creo que ese es uno de los graves problemas que la apostasía va a enfrentar. Estaremos tan concentrados en nosotros como iglesia, como congregación, que a veces cometeremos el error de dejar a Jesús fuera de nosotros cuando la prioridad es Cristo, porque la iglesia es de Él es el que edifica la iglesia. Y tal vez una palabra que algunos tal vez de nosotros hemos escuchado como ministros del evangelio y aquellos futuros ministros del evangelio, nuestra labor es ser como Juan el Bautista, preparar el camino para el novio. La novia, en este caso la iglesia, es de Jesús. Nosotros no tenemos derecho de tocar la novia. Permítame utilizar esta expresión, de manosear la novia, porque la iglesia es de Jesús. Él murió por ella y está preparándola para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Así que nosotros solamente somos obreros. Nosotros debemos encauzar a la iglesia, amar al que es el esposo, al que es el novio, al prometido, al que dio su vida por nosotros, y no desviarla a una apostasía que quite sus ojos y su mirada del Señor Jesús. Así que dentro de estas analogías espero que nos quedemos con esta situación. Apocalipsis capítulo 4, vamos a lo que es la antesala de los 7 sellos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 4, iremos desglosando dentro de este capítulo los asuntos que tienen que ver con la lectura de la palabra del Señor esta mañana. Igual que ayer, te voy a pedir que en honestidad y en sinceridad, como si estuviéramos en clase en vivo o físicamente, no a través de este medio virtual, pero lean conmigo, vamos a tratar de leerlo juntos, por favor. Apocalipsis capítulo 4, ¿estamos ahí? Dice así la bendita palabra del Señor a partir del versículo 1. Después de esto miré, ya cierra el pasaje de las iglesias y ahora está viendo otra cuestión. Y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, habló conmigo y dijo, sube acá, hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor, del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder,
porque tú nos creaste todas las cosas, porque tú creaste, perdón, todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Empecemos a desglosar un poquito capítulo 4 de Apocalipsis. Vamos al manual, por favor, para trabajar un poquito, porque es la antesala en este contexto. Haciendo un breve resumen del capítulo 4 y capítulo 5, recordarás que al principio de este material detallamos que Juan recibe la indicación o recibe la instrucción en el capítulo 1, versículo 19, de tres cosas. ¿Por qué tiene que escribir Apocalipsis? Esto ya lo señalamos, solamente lo comento rápidamente porque ya lo tenemos. Número 1, las cosas que has visto. Esto es la revelación y la manifestación del poder, la autoridad y señorío de Jesucristo. ¿Cómo se revela? Vestido de una túnica blanca, ceñido con un cinturón de oro por el pecho, sus pies refulgentes como el bronce bruñido, su rostro como el sol cuando resplandece en toda su fuerza, en toda su gloria, 7 estrellas en su diestra, 7 candeleros delante de él, las 7 estrellas lo que representan. Eso es lo que has visto. Escríbelo, Juan, por favor. Lo segundo, las cosas que son la condición de la iglesia. Esto es, cada iglesia está pasando por una situación difícil, complicada, dura, y tiene que escribirla para animarlas o reprenderlas y continuar adelante con su caminar en Cristo. Échale ganas. Esa es la segunda indicación. Y la tercera es lo que empieza diciendo el capítulo 4, versículo 1. Las cosas, en este caso, que han de ser después de estas. Lo que ya viste de Cristo glorificado y lo que ya viste de las 7 iglesias, vamos bien hasta acá. Ahora, a partir del capítulo 4, es lo que va a suceder después de esto. Fíjate lo que dice otra vez, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. En este caso, lo de las iglesias y lo del Cristo glorificado. A partir de este momento empieza una revelación muy diferente para la vida de Juan. Lo que conocemos nosotros, en este caso, como la eternidad. Lo que se vive en la eternidad. Lo que se manifiesta en la eternidad. Vamos a ir tratando de detallar algunas cosas a lo largo de esta mañana, durante esta primera hora, para poder comprender un aspecto importante de lo que es la eternidad. Tú y yo sabemos que hay 3 palabras que definen tiempo en la Biblia. Creo que todos la conocemos. Lo que es cronos. En este caso, cuando la Biblia habla del cronómetro, de que se puede medir el tiempo o que estamos gobernados o sujetos a un tiempo. La cronología de tiempos, épocas, edades, lo que marca la hora. Por ejemplo, ahorita estamos sujetos a un cronos de acuerdo al tiempo de la clase. La segunda es la que conocemos en el contexto espiritual, que es kairos. Un momento específico dentro del cronos donde Dios trae una revelación, donde Dios trae una palabra, donde Dios hace algo a favor de nosotros, en un momento donde nosotros no imaginábamos, y tenemos esa revelación de parte de Dios cuando nos sujetamos a la palabra y a la perfecta voluntad del Señor. Es el kairos de Dios, el tiempo del Señor, no antes ni después. Pero la tercera palabra es olam, así sin H, O-L-A-M, olam, que es en este caso eternidad, o el olam, que quiere decir el eterno. En este caso se traduce como que no hay tiempo y no hay sujeción de tiempo. Es cuando decimos que el reino de los cielos nunca va tarde, siempre va a tiempo, aunque nosotros pensamos que va tarde. Recordarás el pasaje de la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11, cuando la Biblia dice que ya Lázaro tenía 4 días de muerto. De hecho, Marta le dice al maestro, Señor, ya huele mal, porque en el proceso del cronos, en el proceso del tiempo normal, su cuerpo está descomponiéndose. Entonces, no quites la piedra. No solamente es el kairos de Dios, sino que también este acto afecta la eternidad, porque se supone que cuando uno muere, dice la Escritura, está establecido que después de ello vaya juicio. Pero como Dios es eterno y tiene dominio sobre esta eternidad, Juan ahora va a ser partícipe de ello, de lo que vio cuando resucitó Lázaro 4 días después, levantándose de la tumba, porque en la eternidad ya no hay muerte, salvo que sea la muerte segunda, en este caso la muerte para perdición, pero para nosotros como redimidos vamos a poder tener un contexto de la eternidad. Y es algo que nuestra mente no entiende. Por eso Marta le decía, maestro,
huele mal. Y Jesús dice, no es el cronos que tiene Dios, ni tampoco es solamente un momento específico. Es la manifestación de la eternidad de Dios entre nosotros y a favor de nosotros. Así que Lázaro resucita, o diríamos coloquialmente revive, porque volvió a morir. En este caso Jesucristo resucitó para nunca ver más muerte. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que cuando resucitemos, si es que nos sorprende la muerte primero antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, seremos también resucitados primeramente. Y luego Pablo dice, los que vivimos seremos también arrebatados y recibiremos al Señor en las nubes para estar para siempre con Él. Entonces Juan ahora es llevado a la gloria para participar de este hecho y de este acto tan especial y tan sublime. Lo primero que se revela y que vamos a tratar de analizar es comprender y entender que lo que Juan empieza a visionar primeramente es un poquito la referencia de lo que era el tabernáculo en el tiempo de Moisés. Tiene también sus similitudes con el templo de Salomón y un poco de similitudes con el templo de Herodes, porque se conocen ciertas características y ciertas situaciones. Pero tiene que ver más con el tabernáculo celestial. ¿Por qué? Recordarán la indicación a Moisés. Hazlo conforme al modelo que se te mostró, ¿dónde? En el monte. Así como lo viste en el monte y se te reveló cómo tendría que ser el tabernáculo, los muebles del tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo, las cortinas, las columnas, los capiteles, lo vas a hacer. ¿Dónde está ese tabernáculo? Está en el cielo. Y representa, vuelvo a reiterar, una revelación a nosotros de lo que es más o menos la eternidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice también en este contexto que lo que se vivió aquí, hablando del tabernáculo y de los templos, fue solamente una sombra. Pero allá en el cielo está realmente el original. Entonces, Juan empieza capítulo 4, versículo 1, haciendo una narrativa de lo que va a ver y de lo que va a experimentar en este caso. ¿Qué es lo primero que ve Juan? ¿O qué es lo que empieza Juan a narrar en su visión? Él empieza, vuelvo a reiterar, a declarar los acontecimientos que ve y cómo los empieza a detallar. Pero no olvides, lo leímos ahorita, muchos de estos elementos que Juan ve los habla en este sentido como semejante, parecido. Me daba la idea porque no hay una descripción humana de lo que realmente es. ¿Vamos bien hasta ahí? Lo primero que ve Juan, escriban en su manual, la puerta celestial. ¿Por qué tiene similitud con el tabernáculo? Mientras tú escribes y todo ello. ¿Por qué tiene una similitud? El tabernáculo de Moisés, en este caso que se levantó en el desierto, y que los levitas, el pueblo escogido por Dios, la tribu escogida por Dios, eran los que se encargaban de desmontarlo y de montarlo y de cargar todos sus enseres, solamente tenía una puerta. Para poder entrar a ofrecer sacrificios, para poder estar en los atrios, para poder estar en el lugar santo, para poder ir al lugar santísimo, no me podía saltar, como diríamos vulgarmente, la barda, la pared, es la puerta. Por eso en Juan capítulo 7 Jesucristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará pastos. Entonces vas creciendo en estatus, pero hay que entrar por la puerta. Aquel que no entra por la puerta, ya en el capítulo 8 dice Jesucristo, y en el capítulo 10 es ladrón y salteador. En este caso es Satanás. Es el que viene a robarse las ovejas, es el que no procura el bien de las ovejas. Y tú y yo, esto como comentario añadido y a lo mejor como para enriquecer también tu bosquejo. De hecho, esta mañana, aparte de las cosas que vamos a compartir, es para enriquecer un poquito más nuestro contexto pastoral. Tiene que ver en este sentido también que al entrar por la puerta, dice la Escritura, es que somos salvos. Aquel que no entra por la puerta, lo que te mencionaba, es ladrón y salteador. Ahora, hay gente que está dentro del redil, pero no es oveja. No es salvo. Mira, déjame ilustrártelo de esta manera. La única manera para ser salvos tú y yo, dice Jesucristo, es Él mismo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. Si no entramos por la puerta que es Cristo, aunque estemos nosotros dentro, quiere decir que si no entramos por Cristo nos faltó obediencia y nos faltó humildad. No damos la estatura ni la talla, porque al entrar por Cristo estamos, vuelvo a reiterar, manifestando humildad y obediencia. Barrabás, permítanme la expresión, fue salvo, porque él no fue a la cruz, ¿sí o no?
Él no fue a la cruz, él tenía que ser, digamos, enjuiciado o juzgado por sus hechos y por sus acciones. Cristo viene y ocupa su lugar. En este caso intercambian posición. Pero Barrabás no entró por la puerta de la humildad y de la obediencia. Es, digamos, en este caso, salvo por un favor de Dios, un favor de Pilato, un favor en este caso de las autoridades, pero él no entra por la puerta de la salvación. Entra, digamos, al proceso de libertad, pero no es salvo como tal. Tú y yo tenemos que hacer siempre la convicción a la gente, hay que entrar por Cristo. No es la iglesia, no es la organización. Hablo de iglesia hablando en cuanto al templo. No es el templo, no es el nombre de la organización, es Cristo, es la única puerta. Y en este caso Juan, lo que te decía, empieza a participar de esta eternidad y de esta gloria sublime, como lo fue Enoc, que dice la Biblia que él no vio muerte, sino que caminaba Dios con Enoc y Enoc con Dios, y un día Dios decidió llevarlo a su casa. Imagínense esta relación, esta comunión, que todos los días Enoc le decía a Jesús o al Padre, le decía a Dios: Señor, ven a mi casa, ven y mora conmigo, ven, este es tu lugar de reposo, este es tu lugar donde puedes estar cómodo. Y que de tanta confianza Dios le hubiera dicho a Enoc, o le dijo a Enoc: ¿sabes qué, Enoc? Te voy a invitar ahora yo a mi casa. ¡Fum! Se lo llevó. Dice la Biblia que fue traspuesto, como lo fue Elías, o como lo fue incluso el propio apóstol Pablo, que dice la escritura en el libro de Corintios capítulo 2, que él fue llevado al tercer cielo, fue llevado a la gloria. Él no presume que fue, pero sí habla, dice: conozco a un hombre que se le fue dado el privilegio y el gozo de escuchar cosas inefables, las cuales el hombre no puede discernir, no puede comprender. Así está Juan. Juan ahora es llevado a la gloria, ve la eternidad, aunque él es humano y sabe en este caso que lo que está viendo es algo sublime, pero lo primero que ve es la puerta. Nadie puede ir al cielo si no entramos por la puerta. Nadie puede en este caso accesar a la presencia del Señor brincándose las trancas, sino entrando por la puerta. ¿Qué es lo que sigue narrando el apóstol Juan? ¿Qué es lo que ve? El trono de Dios. El trono de Dios. Cuando tú y yo atravesamos la puerta celestial, lo primero que vamos a ver es el trono del Señor. Es lo que se ve en el cielo. Y obviamente cuando hablamos de trono, habla del control divino del Señor y todo lo que está ahí. El que está sentado en el trono es el Padre. Es el que está sentado allí ejerciendo dominio y autoridad. Voy a pedirte que vayas preparando tu Biblia, por favor, porque me van a ayudar ahorita en esta interacción. Esta primera imagen, bueno, ya me adelanté, no sé si ya lo tienen, creo que sí. Me espero unos segunditos más, solamente para tener la situación, porque esto lo tienen que escribir. El Padre es el que está ahí. Obviamente esta imagen es solamente una referencia. Juan, vamos a decir, atraviesa la puerta, cruza la puerta, entra a este concepto y principio de la eternidad, y lo primero que ve, lo primero que le llama la atención, ya lo leímos en Juan, es el trono de Dios. Y ve al que está sentado en el trono. Ve al que está sentado en el trono, que dice la escritura que lo describe como una piedra de jaspe. Imagínate ver a Dios en esa visión, que no hay una palabra para describirlo como tal. Yo quiero aquí señalar dos cosas antes de que me ayudes, mientras vuelvo a reiterar, vas preparando. Te llegó un mensaje y se bloqueó. Una disculpa porque tuvimos aquí una pequeña interferencia. Pero acá estamos, acá estamos. ¿Me regreso tantito? Perdón. La imagen ahí nos quedamos. Se nos olvidó quitarle los datos al celular de la transmisión. Una disculpa. Retomando entonces, lo primero que se ve es al Padre sentado en el trono y participando de ello. El enfoque del capítulo 4 y del capítulo 5, vuelvo a reiterar, de Apocalipsis, es la adoración al que está sentado en el trono y al Cordero. Todo esto, escriban las citas, no las vamos a ver ahorita, vamos a ver otras, pero por eso te pido que tengas tu Biblia a la mano para poder participar de ello. Te voy a dar unos minutitos, por favor.
Seguimos en el capítulo 4, pero haciendo un resumen así amplio, capítulo 4 y capítulo 5, el enfoque en su totalidad tiene que ver con el que está sentado en el trono, la alabanza y la adoración que se le da. ¿Listos? ¿Copiaron las citas? Hebreos es uno de los pasajes, capítulo 8 y capítulo 9, capítulo 10, en relación a el señorío del Padre sentado en el trono. ¿Puedo continuar? ¿Sí? ¿Ya copiaron las citas y todo esto? Vuelvo a alterar, esto no está en tu manual. Éxodo 26:30, Hebreos 8 del 1 al 5, Hebreos capítulo 9 del 1 al 10 y del 22 al 24 y Hebreos 10, 1. ¿Ah, sí están en el manual? Ah. ¿Quién es el que está sentado en el trono? ¿O qué representa en este caso que esté sentado en el trono? Esto sí no lo tienes en tu manual. Número 1, autoridad. Número 2, poder. Número 3, justicia. Mientras estás escribiendo estas declaraciones, son 5. ¿Qué representa que Dios esté en el trono? ¿Cuántos de ustedes recordarán el Salmo 68? Sí, es el Salmo 68. Que cantamos ya en varias versiones. Sí, es el Salmo 68. Levántese Dios. Sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los enemigos delante de Dios, mas los justos se alegrarán. Miren, cuando tú y yo en el contexto bíblico leemos esta expresión, levántate Señor, pareciera dar la idea de que como que está en el suelo, de que está tirado. No, Él está sentado en el trono. Él está ejerciendo autoridad, poder y justicia. El detalle es que esta expresión es una expresión que se utilizaba cuando alguien de los generales o algún soldado llegaba delante del rey, hacía la venia correspondiente, su majestad, y entonces el rey extendía su cetro. Recordarás, aunque tal vez nada más para la referencia, cuando Esther habla con Mardoqueo y Mardoqueo le dice, ¿sabes qué? Hay una sentencia de parte de Amán que van a matar a todos los judíos, así que tienes que hacer algo. Y Esther le dice, pero es que el rey no me ha llamado y yo no me puedo presentar así de fácil delante del Señor, delante del rey. Entonces, necesito ver qué podemos hacer. Y el asunto en este caso es que Esther dice, pues oren por mí, ayunen por mí y yo me voy a presentar. Y dice la Biblia que el rey estaba en el patio y Esther va y se presenta y entonces el rey le extiende su cetro y entonces Esther ahí habla con él. Cuando tú y yo decimos, levántate, levántate Señor, y que tus enemigos, es que Él está en el trono ejerciendo autoridad, pero diciéndole, levántate, ¿para qué? Para que muestres todo tu poder y toda tu justicia, toda tu grandeza, todo tu esplendor. ¿Para qué? Para que cuando te vean tus enemigos, huyan delante de ti y perezcan todos los que te aborrecen. ¿Vamos bien hasta acá? Esto es lo que representa que Dios esté sentado en el trono. Autoridad, poder, justicia. Dos más. Su majestad. O sea, imagínate sus ropas espléndidas. Vuelvo a reiterar, no es que Dios esté sentado en el trono, tirado al lado del trono. No, Él está sentado en el trono. Y cuando tú y yo cantamos, levántate, levántate Señor, huyan delante de ti. Le estamos diciendo, muestra tu majestad, muestra tu poder, muestra tu presencia, tu garbo, tu postura, todo aquel esplendor que debe distinguir a un rey, toda esa majestad que tiene que ser evidente. Y número 5, control. Si Dios está sentado en el trono, está evidenciando control. Que no creas que, ay, perdón hijo, discúlpame, se me pasó, no me di cuenta que esta prueba se te fue, perdóname, luego vemos a ver, ay, perdóname hija, hijo, yo no quería que tuvieras esta prueba, perdóname. No, Él tiene en control todas las cosas, a Él nada se le escapa, a Él nada se le va, nada se le filtra, porque precisamente al estar sentado en el trono es que tiene evidencia de lo que está haciendo. Esto tampoco lo tienes en tu manual, pero lo voy a anticipar de una vez por lo que dice capítulo 4 y capítulo 5, que ahorita leeremos. ¿Qué le pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero? Capítulo 5, versículos 12 y 14 y capítulo 4, versículo 11.
¿Por qué? Porque estamos hablando que una de las evidencias que ve Juan cuando cruza la puerta celestial y ve al que está sentado en el trono, también ve a un cordero, al que está sentado en el trono y al cordero que le pertenecen. Hay 7 virtudes de alabanza y adoración que en reconocimiento tú y yo tenemos que dar al Señor, porque Él es el que es digno de recibir la honra y la gloria. ¿Quieres escribirlas, por favor? Esto no está en tu manual, vuelvo a reiterar, esto es para que lo escribas en tu libreta. ¿Listos? Lo primero, ¿qué le pertenece? La gloria. Número 2, la honra. Número 3, el poder. Número 4, las riquezas. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los ángeles, todos le están reconociendo al Señor. Están declarando: santo, santo eres, Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, que juzga con justicia. Todo ello, pero también le retribuyen todo esto, dándole gloria, la honra, el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza y la alabanza. 7 virtudes, las cuales nosotros tenemos que ofrecer a Dios. Aquí hay un pequeño paréntesis que quiero comentar. ¿Por qué? Porque hay un coro que en nuestro español pareciera carecer de sentido. Este coro dice: a ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. La palabra atribuir es que se le da a alguien que no la tiene. Entonces uno pudiera pensar: a ver, ¿a poco Dios no tiene riquezas? ¿Acaso Dios no tiene santidad? ¿Acaso Dios no tiene poder? Claro que lo tiene. Y entonces mucha gente dice: no, es que a Dios no hay que atribuirle porque Él ya tiene todo. Pero la expresión es que lo que yo te ofrezco, lo que yo te doy, no es porque tú no lo tengas, sino porque deseas de mí una voluntad y un corazón entregado. Deseas de mí una alabanza que sea agradable delante de ti. He compartido con la iglesia aquí en Zacatecas que algunos de los hermanos tienen poco tiempo en el Evangelio. Y a Dios gracias por esas almas y nos sentimos contentos y gozosos. Y están aprendiendo también en este proceso de alabar y de adorar al Señor. Y entonces yo les comentaba, hace muchísimos años, un hermano llamado Rubén Sotelo escribió un himno, una canción, una melodía que decía: bien pudo hacer seres de hojalata o de papel, que con solo oprimirles un botón levantaran las manos y dijeran amén. Rubén Sotelo lo que quería decir es que Dios, dentro de toda su creación, pudo haber hecho robots, pudo haber hecho, en este caso, seres que solamente oprimiéndoles un botón levantaran las manos y dijeran: Señor, te damos honra y gloria, honor y alabanza porque tuya es y tuya te pertenece. No, Dios nos hizo a nosotros. Dice la otra parte del canto: no lo entiendo, que tan grande como es Él me hizo a mí. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es que nosotros de corazón le demos la honra y la gloria. Entonces, imagínate que Juan, vuelvo a reiterar, abre la puerta o atraviesa la puerta del cielo, vea el trono, vea el que está sentado al lado del que está sentado en el trono y ve cómo está la alabanza y la adoración. Dijo el pastor Darío Salas: fue el primer videoclip de música que existió, porque todo era la alabanza, todo era la adoración, todo era la honra, todo era la gloria para el Señor, y era para proclamar su grandeza, su poder, su señorío. Entonces Juan es testigo cómo los 4 seres vivientes están declarando: santo, santo, santo. No que Dios es 3 veces santo, santo, sino que uno dice santo y el otro dice santo y el otro dice santo. Como la visión de Isaías: santo, santo. Dice la escritura que se daban uno a otro voces, todo el tiempo declarando su santidad, todo el tiempo declarando el regocijo y el señorío de parte del Señor en una manera muy especial. Ahora, Biblia en mano, ayúdenme con esta dinámica, por favor. El que está sentado en el trono, vuelvo a reiterar, evidencia que tiene poder, autoridad, justicia, majestad, control. Para que veas más o menos o entendamos un poquito cómo era el enfoque de lo que era la autoridad para el pueblo de Israel y reconocer el señorío y la grandeza de Dios, muchas citas, demasiadas. Yo solamente escogí, me parece que 7, 8, para que tengamos una referencia de lo que es el trono. ¿Qué vamos a hacer? 7 citas. ¿Qué vamos a hacer? 6. ¿Qué vamos a hacer? Esta primera cita, Biblia en mano, les voy a pedir un favorzote, esa va a ser como nuestra interacción. Alguien me va a buscar, por favor, el Salmo, capítulo 11, verso 4.
en tu Biblia, léelo y escríbenoslo en la plataforma. 4 de ellos, de todos los que nos están viendo, bueno, si son 5, 4 de ellos, que lo escriban. Salmo 11:4, léelo y transcríbelo. Es la dinámica como si lo estuviéramos leyendo, como si estuviéramos en clase y que yo te dijera, a ver, hermanito Fulgencio, lea por favor Salmo 11:4. Entonces, en lugar de leerlo audiblemente, escríbenlo. Necesito 4 alumnos o hermanos que busquen el Salmo 11:4. ¿Qué dice? Les voy a dar margencito, tiempo. Ahora, estas citas escríbanlas porque es parte del complemento de lo que estamos hablando, exclusivamente del que está sentado en el trono y del trono mismo. Los demás compañeros pueden verlos escritos, por favor. Lean la cita. Puedes buscarla también. Pero necesito que 4 me escriban esta primera cita ahí en los comentarios. Vuelvo a reiterar, es como si la leyéramos en clase. Y quiero que veamos el énfasis que tanto David como los otros escritores de la Biblia, en estas diferentes citas, le dan el peso que debe de tener el trono del Señor. Ya estamos los 4. Segunda cita, por favor, igual, otros 4 que me ayuden. Salmo 45:6, igual, búscalo, por favor, y escríbemelo. ¿Quién tiene el Salmo 45:6? Localícelo, por favor, y escríbalo. Vuelvo a reiterar, esto es como si estuviéramos en la clase en vivo. A ver, hermano, alguien que me busque Salmo 45:6, más o menos como lo que es el esgrima bíblico. El primero que lo encuentre, escríbalo. Y todos los demás lo podremos ver en pantalla y podremos participar de esto. ¿Ya está? Salmo 45:6. Son 6 citas las que vamos a ver. Esta es la segunda. Aquellos que escriben rápido, que tienen la computadora ahí a la mano. Tenemos los 4, muy bien. Salmo 45:6. Los demás léanlo, por favor, como si estuviéramos leyendo ahí la escritura. Siguiente cita, Salmo 89:14. Vuelvo a reiterar, quiero que si los salmos, los Teilim, son en este caso la base escritural de la alabanza y la adoración que nosotros tomamos como referencia de la palabra, yo quiero resaltar el aspecto del trono, cómo Dios gobierna desde ahí, manifiesta, vuelvo a reiterar, su majestad, su poder, su dominio, su justicia, su poder. Una de las citas, tu trono, oh Dios, desde el siglo y hasta el siglo, o sea, es eterno. Por eso vuelvo a reiterar, Juan tiene la visión y la disposición de participar de la grandeza de Dios en el cielo cuando entra al trono del Señor. Salmo 89:14. Ya va uno. De hecho, de esto puedes hacer un bosquejo, jóvenes, si alguien en la clase de homilética o de hermenéutica, a ver, desarrolla un bosquejo. Tú puedes tomar la autoridad del trono de Dios y estas citas te van a servir muchísimo para ilustrar eso. La cuarta cita, nos quedan 3, pero alguien que busque el Salmo 93:2, igual, transcríbamelo por favor. Salmo 93:2. Por eso te comentaba lo que representa que Dios esté en el trono. Cuando Juan comprende en este caso todo lo que implica en este caso la eternidad de Dios y que Él esté desde el cielo haciendo juicio, esté haciendo en este caso su labor de padre, de autoridad, de gobierno, de dominio y de autoridad. Salmos 93:2, ¿ya están? ¿Cómo vamos? Rápido, chicos. No, bueno, no, sé que algunos están ahí al pendiente. Ánimo. Salmo 93:2. ¿Listos? Una cita más. Isaías 66:1. ¿Cuántos lo recuerdan? A lo mejor algunos se lo saben de memoria. Salmo 66:1. Este es un texto largo, pero para que comprendamos un poquito de dónde Dios manifiesta su poder y su gracia, su autoridad. En este sentido. Y hasta creo, jóvenes, que creo que estoy equivocado. No, sí está bien.
Isaías 66:1. ¡Qué bien! Me acuerdo que el pastor Darío Salas, vuelvo a reiterar, fue un maestro para nosotros en la Ciudad de México que compartió mucho con nosotros. Hablando de esta cita de Isaías 66:1, porque dice: la tierra es el estrado de mis pies, y decir que Él está sentado en el trono y la tierra es donde descansan sus pies, dice el pastor. Entonces, cuando tiemblas, que Dios se cansó y mueve tantito los pies, y por eso se mueve la tierra. Yo quiero también, aparte de los salmos, antes de ver la última cita, rescatar lo que dice Isaías, porque recordarás que en el capítulo 6 de Isaías, dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. No era un trono pequeño, no, sino era un trono alto, grande, fuerte, sublime. Yo no sé cuántos de ustedes saben que en el contexto familiar, Isaías era sobrino del rey Usías. El rey Usías era rey del reino del sur, del rey de Judea o de Judá. Y cuando él muere, entonces Isaías tiene la visión del Señor. Porque antes del capítulo 6, del capítulo 2, 3, 4 y 5, si tú los lees detenidamente, vas a ver que Isaías siempre está: ay de la ciudad tal, ay de la ciudad aquella, ay de la ciudad de tal, ay del pueblo tal. Pero cuando llega al capítulo 6 y ve al Señor sentado en su trono alto y sublime, dice: ay de mí, ya no de los demás. A veces Dios tiene que quitar las cosas. Dios tuvo que quitar a su tío, posiblemente porque se sentía, diríamos acá en México, palancas, muy seguro: ah, mi tío es el rey, puedo hacer lo que quiera y juzgar y señalar y todo. Y Dios se lo había puesto como profeta. Pero el asunto es que Dios tuvo que quitar al rey para poder revelarse a Isaías y decirle: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. La última cita en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 7, verso 49. Esteban está hablando de esto y vean lo que dice Esteban. Cabe señalar en este caso que la autoridad del Señor es eterna, su poder es eterno, su dominio es eterno. Él no cambia, Él siempre está en control, Él no fluctúa. Ayer te decía, Él siempre está a las 12, Él siempre está latente y presente en su horario. Por eso vuelvo a reiterar, Juan es testigo de la eternidad de Dios porque ve el trono del Señor y al que está sentado en el trono, y también ve al que está al lado del que está sentado en el trono. Ahorita, dependiendo del tiempo, si no nos da margen de verlo hoy, mañana, Dios mediante, hablaremos más acerca de esto. Pero seguimos desglosando algunos conceptos más. Ya estamos con las 4 citas, muy bien. ¿Qué dice Hechos 7:49? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Muy bien. Esto lo recordarán, lo declara el libro de Hechos, hablando Lucas en el testimonio que da Esteban ante los judíos. Bien, continuamos, retomamos. Juan entonces, cuando ve el trono, ya vimos algunas cosas de qué es lo que representa que esté Dios en el trono y qué es lo que le pertenece en la alabanza y en la adoración al que está sentado en el trono. Ve al Padre como jaspe. El jaspe era una piedra transparente, preciosa. Y dice también en Apocalipsis, déjame regresar, que lo ve como otra piedra. O sea, no tiene un lenguaje que pudiera, digamos, atestiguar exactamente cómo es Dios o en la revelación que Juan está teniendo. Y dice la Escritura que en este caso como a piedra de jaspe y de cornalina. Pero particularmente el jaspe, porque es una piedra diáfana. ¿Sí saben qué es diáfana, verdad? Sí, muy bien. Transparente. Es una piedra que refleja una luz de manera impresionante, algo que da testimonio de cómo diversificar la luz. Entonces el jaspe tiene esa facultad. Ahora, particularmente yo lo único que conozco del jaspe son fotografías. Si alguien tiene una joya, un anillo, un arete de jaspe, qué bueno, porque conocerá y comprenderá más o menos cómo Juan lo está describiendo. Reitero, no que sea una piedra ni que sea un jaspe, sino lo que Juan está viendo: ay, es que se parece a esta piedra de jaspe, a una cornalina, más o menos así, transparente, diáfana, clara.
La palabra trono, para los que están ahí en su manual, por favor, se repite. Por eso te digo, cómo los judíos y nosotros como iglesia debemos tener esta conciencia. Se menciona más de 40 veces en todo el libro de Apocalipsis. El trono, el trono, trono, el trono. De hecho, los últimos capítulos del Apocalipsis se conoce como el juicio del gran trono blanco, de este trono transparente. Entonces se menciona más de 40 veces, solamente en el libro de Apocalipsis. Ya leímos algunas de las citas de Salmos, o las escribieron, para tener más o menos una referencia de lo que representa y tipifica la autoridad de Dios en este sentido. Ahora, esta es la primera parte o el primer contexto de lo que ve Juan. El trono y al que está sentado en el trono describe algunas cosas. Dice que salían relámpagos del trono, y en este caso había 7 lámparas delante del trono. Había un arco iris como forma de arco iris alrededor del trono también. Y esto es interesante, dice, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Porque nosotros ubicamos el arco iris, bueno, pues es rojo, bueno, los colores primarios, los 7 colores primarios. Que de aquí ustedes saben que el movimiento LGTB se ha tomado para decir, ya ven, Dios es amor y Dios nos ama a todos. Pero aquí dice Juan, parecía un arco iris, pero en relación más a que era como una esmeralda. La esmeralda también es una piedra preciosa, que lo que hace es que cuando tú le pones una luz a la esmeralda, por el tipo de corte como el de diamante, que es de capas, difumina, no, hace diversa, difumina, no, quién sabe qué es la palabra, ya se me olvidó, se me cuatropeó, a veces me la escriben ahí, diversifica la luz, que hace que se vea de diferentes contrastes, como lo que sería hoy en este caso un prisma que tiene varias capas. Tú le pones una luz y se ven diferentes colores. Entonces es más o menos lo que Juan está tratando de decir y de explicar. Difumina esa, gracias. Estás exento de la materia de... No, de ninguna. Esa es. Bueno, el trono, más de 40 veces. ¿Qué más sigue narrando Juan? Porque él está escribiendo, si me permiten la expresión muy vulgar, como loco, porque quiere dar testimonio de las cosas que han de suceder después de estas. Entonces, número 1, ve la puerta. Número 2, ve que está sentado en el trono. Número 3, ve 24 ancianos. La pregunta obvia es, ¿quiénes son? Veamos los detalles de este punto y analicemos, en este caso, este primer aspecto. Los 24 ancianos. Escribimos, son hombres redimidos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de saber en este caso que son hombres redimidos? Porque solamente a los hombres redimidos por la sangre del Cordero se les dan coronas. Te leo el pasaje mientras tú estás escribiendo. Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Recordarás que una de las promesas que vemos nosotros a través del apóstol Pablo, incluso lo leímos ayer en Apocalipsis de las iglesias, sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de la vida eterna, la corona de justicia. Por lo demás me está reservada la corona de justicia que el Señor juez justo y soberano dará a los que aman y esperan su venida. Entonces, entendemos que estos 24 ancianos no son en este caso personas ajenas a la redención, sino que los hombres redimidos y comprados por la sangre del Cordero se les da el privilegio de tener coronas. Número 2, lo leímos en la narrativa. Bueno, esta es la imagen, no sé si se alcanza a ver bien. Acuérdate que estos dibujos tú los puedes buscar. Los tronos, hay 12 de un lado y 12 de otro que están alrededor del trono, y dice la escritura que estos ancianos tienen coronas de sus sobre sus cabezas. Número 2, visten de blanco. Esto solo pueden hacerlo Cristo y también sus santos. En este caso Apocalipsis 3:15 dice, lo leímos ayer, te lo leo rápidamente, no lo busques. Yo conozco tus obras. Se me hace que no es el 3:15. Es 3:18.
Perdónenme, 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Esa es la iglesia de la Odisea que le dice, estás ciego, desventurado, desnudo. Entonces, cómprate ropas blancas. Apocalipsis 19 dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces, estos 24 ancianos, Juan los ubica y los describe como personas que son redimidas y también en este caso que visten de blanco, y esto solamente lo pueden hacer Cristo y sus santos. El nombre anciano, lo que Juan utiliza aquí en el vocablo, igual no necesariamente tiene que ser una persona de poco cabello o cabello blanco, barba blanca, que ya está todo, dicen allá en Puebla, enclencle, todo así, temblando como si tuviera Alzheimer, no. Sino lo que está hablando, que es una palabra no utilizada para los ángeles, sino que se utiliza para un representante de una tribu o de una familia. En este caso, un patriarca, alguien que tiene autoridad, alguien que tiene señorío o que tiene control, en este caso, de las cosas. Y en este contexto, jóvenes señoritas, espero que lo hayan copiado, se dividen en dos grupos, 12 de un lado, lo que te mencionaba, y 12 del otro, y representan, por un lado, a las 12 tribus de Israel y también a los 12 apóstoles. Ahora algunos me dirán, a ver, espérame, Pastor Jorge, porque los de las 12 tribus sí, me queda claro. Las 12 tribus representadas delante del trono, porque es la nación amada de Dios y la nación elegida. Los 12 apóstoles también, creo que vamos bien, pero el asunto que queda la duda es quién es el 12º apóstol si Judas se ahorcó. ¿Qué piensan? Porque Judas fue llamado, Judas fue elegido, es cierto, cumplió una misión y una visión, pero se quitó la vida, se suicidó. Entonces, si no es Judas el que ocupa uno de los 12 tronos, ¿quién es? Mientras yo cambio las diapositivas, si alguien quiere comentar algo de lo que intuye o de lo que tiene idea, hágalo por favor. ¿Nadie? Ya está saliendo el solecito aquí en Zacatecas, gracias a Dios, después de que estuvo muy nublado. Fanny, Matías o Pablo, tal vez. La hermana Fanny dice que Matías o el apóstol Pablo. Tú dices que Pablo, tú dices Matías o Pablo, Natán. Levántenme la mano los que dicen que es Matías. Bájenme la mano. Levántenme la mano los que dicen que es Pablo. Bájenme la mano. ¿Sí? Pablo, la mayoría Pablo. La mayoría Pablo. Antes de entrar a la conclusión de este punto, los 24 ancianos están aquí, están alrededor del trono y tienen sus coronas de sus cabezas. Ya vimos 3 aspectos. Número 1, que en este caso solamente coronas se les dan a los redimidos. Número 2, visten de blanco y esto solamente lo puede hacer Cristo y sus santos, o sea, los redimidos, la iglesia. Y número 3, la palabra anciano es una palabra no utilizada para los ángeles y no utilizada para la gente que forma parte del entorno de la creación de Dios en el cielo, sino para un representante de una tribu, una familia o lo que diríamos un patriarca. Ahora, la duda, vuelvo a reiterar, de que quién creemos que sea el 12º apóstol. Miren, jóvenes señoritas, no tenemos ninguna revelación en este caso de quién será el 12º anciano del lado de los apóstoles. No hay una respuesta bíblica más que la cita que todos han puesto de referencia, que es Hechos capítulo 1, versículo 15, donde se hace referencia a, en este caso, del 15 en adelante, Hechos capítulo 1, donde se hace referencia a la elección de Matías. ¿Por qué la mayoría cree que Matías es? Ayer yo te decía que el número 12, y el viernes también lo comentábamos, el número 12 dentro del orden de Dios representa gobierno, representa un completo, representa también autoridad y señorío. Es por eso que 12 patriarcas tuvieron que nacer de parte de Jacob,
Y te recordarás en este caso que aunque fue una alteración dentro del plan y del propósito divino, de parte de Ismael también se levantaron 12, en el caso de la promesa dada a Abraham. Entonces 12 príncipes, Dios ha establecido eso. Para que pudiese venir el Espíritu Santo a nuestra tierra en Hechos capítulo 2, es por eso que se tenía que completar el número de los 12. Algunos creemos particularmente que no es Pablo. ¿Por qué? Porque de aquí a que vino el Espíritu Santo, a la conversión de Pablo, tuvo que haber vivido la nación de Israel, o en este caso particularmente la iglesia primitiva, un proceso para que cuando llegara Esteban, ya lleno del Espíritu Santo, y testificase del poder y de la autoridad, y que incluso, dice la Biblia en Hechos, que Pablo consentía en su muerte, tuvo que crearse este impacto. Entonces, queda descartada un poco tanto cuanto la teoría de que Pablo sea el 12º apóstol y se quede Matías. ¿Por qué? Porque al tener el número completo de 12, pudo venir la promesa del Padre, del Espíritu Santo, y la iglesia pudo empezar a establecer las primeras bases de lo que conocemos nosotros como la iglesia primitiva. Los primeros detalles, las primeras sanidades, las primeras reuniones, el cojo sanado en el capítulo 4, capítulo 6, la elección de los diáconos. O sea, todo lo que empezó a conformarse en el gobierno y en la autoridad es lo que conocemos como que Matías es el elegido. Pero a ciencia cierta no tenemos ninguna otra referencia, salvo que se cumplió en el caso de Matías el orden divino de que viniese la promesa del Padre en el día de Pentecostés. Pablo tuvo que pasar varios años para poder conocer del Señor Jesucristo y poder ser llamado en este caso a la gracia y a la obra del testimonio de evangelista. Ayer te decía de que cuando él es salvo a su primer viaje misionero pasan 14 años. Él lo narra en Gálatas. 14 años, dice que cuando él recibe a Cristo no se fue a Jerusalén luego, sino que tomó un tiempo para recibir el mensaje y también en este caso ir después a los discípulos, a la iglesia y trabajar en este contexto. Entonces, si alguien te llegase a preguntar, ¿quién es pastor? Pastora, ¿quién es el 12º apóstol? Es más probable que sea Matías, aunque vuelvo a reiterar, no tenemos una definición exacta. Si tú crees que es Pablo, también es válido, porque Pablo viene a cumplir la función de apóstol, particularmente a los gentiles, y forma parte también de este grupo. Alguien me comentaba que creía que era Pablo porque dice la Biblia en Gálatas que Pablo incluso confronta a Pedro, le llama la atención. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Que cuando venían los judíos, Pedro se sentía judío, venían los gentiles y Pedro se hacía como los gentiles. Y dice la escritura que a Pablo le desagradó eso y entonces le confronta cara a cara. Si de por sí yo imagino que el carácter de Pablo era duro, era fuerte, era así un temperamento muy, muy fuerte, todavía le ganaba más al temperamento de Pedro, porque Pedro era también arrebatado, era duro, era fuerte, era así, vamos a decirlo, muy estricto. Pablo todavía era de quítate que ahí te voy, Pedro, porque mira lo que estás haciendo no está bien, no está correcto lo que estás haciendo, y le confronta. Entonces nosotros entendemos y comprendemos que Pablo tal vez pudo cumplir una función, si no apostolar dentro de los 12 en la cuestión del gobierno y de la autoridad, posiblemente tenga un lugar privilegiado en la presencia y en el trono del Señor. Así que nos inclinamos más a que sea Matías, en este caso, el que esté involucrado en eso. Te comentaba, algunos piensan que es Pablo el número 12, no hay asunto, digamos, a discutir muy grande. Lo interesante también de esto es que Juan se ve sin reconocerse, porque Juan ve que están los 12 ahí, pero él no sabe que él es Juan. O sea, que no está diciendo así como esa película famosa del Volver al Futuro, que se ven los dos mártires ahí. No, ahí él dice, yo vi 12 de un lado y 12 de otro, tenían corona, su vestidura blanca y todo, pero él no se descubre como tal dentro de los 12 apóstoles, pero está ahí representado en este caso. Continuamos. Ya hablamos un poquito de los ancianos. Ahora, número que sigue, según la descripción que ve el apóstol, número 4, ve un mar de vidrio. Este mar de vidrio o esta plataforma, déjame leerlo.
Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Vuelvo a reiterar, no es un mar, no es tampoco un cristal, es como una base donde descansa el trono, donde están los 24 tronos de los 12 patriarcas y de los 12 ancianos, pero también donde están estos 4 seres vivientes. Este mar de vidrio, en el caso de su expresión, es la misma que se utiliza en el Antiguo Testamento. Libreta en mano, por favor, porque quiero mostrarte algo en relación a este mar de vidrio o mar de cristal, donde reposan los 4 seres vivientes y donde descansan tanto el trono de Dios y los 24 tronos. El mar es señalado en la Biblia, vuelvo a reiterar, esto no está en tu manual, escríbelo. El mar, hablando en el contexto de este mar de cristal, es señalado en la Biblia como el reflejo del lavacro del tabernáculo. ¿Te acuerdas lo que mencionábamos al principio? Que esto que ve Juan tiene una similitud del tabernáculo que se levanta en el Antiguo Testamento en el desierto por mano de Moisés. Déjame decirte rápidamente lo que dice Éxodo. Si me acompañas, vamos a verlo. Escribe estas citas. Éxodo capítulo 30. ¿Sí es 30? Sí. Éxodo 30, versos 17 al 21. El título de este pasaje es La fuente de bronce. Déjame leértelo. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Aquí está la indicación de hacer el lavacro, lo que conocemos como la fuente. La Biblia registra que tenía que ser de bronce y su base también de bronce. Pero de todos los muebles del tabernáculo, jóvenes señoritas, de todos los muebles, este es el único que a Moisés no se le dan medidas. Si ves el arca, o en este caso el altar de sacrificio, se le dice cuánto tiene que medir. Si vemos la mesa de los panes de la proposición, dice la Biblia que se le dan todas las medidas que tiene que tener, los adornos que debe tener alrededor, los anillos que iban a entrar, obviamente las medidas también del arca del pacto, cómo iban a ser los serafines, cubriéndose en este caso con las alas, todo ello. Pero de la fuente de bronce, ya lo leímos, no tiene ninguna otra referencia más que el concepto del material con el cual iba a ser hecho, de bronce. En ese tiempo, jóvenes señoritas, para los que tienen un concepto más o menos claro, cuando la Biblia habla de espejo, no se refiere ahorita al espejo que tú y yo conocemos, que en este caso es una pieza de cristal con un fondo difuminado en negro para que se vea nuestro reflejo. La otra cita, 38:8, de ahí mismo de Éxodo, nos va a dar más o menos una referencia clara para comprender un poquito más el concepto de lo que era la fuente. Versículo 8 de capítulo 38. También hizo la fuente de bronce, lo que se le había dicho en el 30, y su base de bronce. ¿Pero de qué la hizo? Era de material de bronce, pero ¿de qué la hizo? De los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces no era cristal, sino que el bronce, cuando alcanzaba cierto nivel en el horno, lo pulían y lo pulían y lo pulían y lo pulían, lo tallaban a tal grado de dejarlo tan liso y tan fino que hacía la labor como si fuera un espejo. Este lavacro o esta fuente para la que se lavara el sacerdote, en este caso, no era, vamos a decirlo, reunión de los otros materiales como el oro o plata o telas, azul, púrpura, todas esas telas que se pidieron para el tabernáculo. Esta exclusivamente fue de bronce. Y la idea del material fue que no fue de ofrenda de todo el pueblo, sino de las mujeres, que en este caso estaban ahí alrededor del tabernáculo, que donaron estos espejos o que ofrecieron estas partes de bronce para poder hacer la fuente. Te comentaba, no hay medidas. Hay mucha gente que incluso cree que la fuente no era así, como esta imagen que es representativa, sino que tenía más o menos como que una llave o un grifo
por el cual salía el agua. Pero lo que sí quiero rescatar tal vez dentro de esta ilustración es que cuando el sacerdote se acercaba o se inclinaba, permítame la expresión, para lavarse las manos, se veía, se reflejaba. Entonces el fondo de esa fuente de bronce servía como un reflejante, como un cristal, lo que hoy haría la labor de un espejo, para en este caso mostrar imperfecciones y detalles. Leímos en Éxodo 30 que el sacerdote se tenía que lavar manos y pies, porque si no lo hacía no podía entrar a ministrar. Tú y yo, joven y señorita, hoy tenemos que lavarnos, dice la Biblia, por el lavamiento de la palabra. De hecho, también en Apocalipsis dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Lo que quiere decir entonces este mar de cristal es que es un reflejo de la santidad de Dios. Ya tú y yo le podemos dar aplicaciones, en este caso cristocéntricas, hablando de la santidad de Dios, porque todo lo que descansa delante del trono del Señor es santo, puro, transparente. Incluso dentro del propio llamamiento de Moisés, lo primero que Dios le dice antes de que lo comisiones, quítate el calzado porque el lugar donde estás, tierra santa es. Entonces, lo que está tratando de explicar y de decir esta pieza es que refleja la santidad de Dios. Por eso es que no se le dan medidas, porque la santidad de Dios es más que solamente inclinar la cabeza y poner las manos así, cerrar los ojos, o que una aureola. La santidad de Dios se refleja, se tiene que experimentar, se tiene que vivir, se tiene que demostrar. Hay una anécdota que incluso dentro del ámbito católico se cuenta, y la quiero tomar solamente como referencia para ilustrar un poquito el aspecto de la santidad. Ustedes saben que las iglesias en el tiempo barroco, el tiempo gótico, que yo sé que ustedes saben en qué tiempo fue en España y en Francia, y aquí en México, sí, ¿verdad? Muy bien. La mayoría de las iglesias, en este caso católicas, hicieron vitrales, esas ventanas enormes que tenían cristales de diferentes colores, y que en algunas de esas iglesias tenían a los santos, tenían a San Martín de Porres, tenían a San Francisco de Asís, tenían al Padre Pío, quién sabe qué, y todo ello. Y entonces un día, en esta anécdota, este cardenal ve entrar a un padre y a su hijo, y el cardenal, para saber si el niño había estado asistiendo al catecismo, a las lecciones, se le acerca y le dice, a ver, hijito, dime, por favor, ¿qué es un santo? Y entonces el niño se queda pensando, levanta su rostro y ve hacia las imágenes que está ahí. El sacerdote se siente seguro, dice, ándele, me va a dar una respuesta buena. Y el niño se voltea con el cardenal y le dice, mire señor, para mí un santo es aquel que deja pasar la luz. Y tiene mucha verdad. Cuando tú y yo somos declarados santos delante del trono de Dios y somos justificados por su santidad, la santidad que Él tiene, y lo que dice Pedro, ser santos porque yo soy santo, lo único que nos corresponde es dejar pasar la luz de su santidad. Este espejo, este mar de cristal, lo que refleja y lo que revela es la santidad de Dios. Nosotros como santos, la luz de Dios pasa a través de nosotros y puede alumbrar aquellas penumbras. Permitamos que el pecado sea descubierto a la luz de la santidad de Dios en cada uno de nosotros. El lavarse las manos, como te comentaba, representa en este caso, número 1, caminar en santidad. Número 2, hacer buenas obras. Y número 3, limpieza para ministrar. ¿Quieres escribirlas? Esas no las tienes en tu manual, pero te las dejo ahí. ¿Qué significa lavarse las manos y los pies? Caminar en santidad, hacer buenas obras, limpieza para ministrar. Hoy trabajamos en el manual y libreta, manual y libreta. Vuelvo a reiterar, esto te ayuda para tener a lo mejor un bosquejo, una amplitud más grande en cuanto a ello. Regresemos a Apocalipsis. Bueno, yo voy adelantando mientras tú sigues escribiendo. Aquí nos vamos a detener bastantito. Yo creo que con esto vamos a ir terminando nuestra clase, aunque todavía nos faltan unos 30 minutos, 35 minutos, tal vez más o menos. Bueno, no sé si ya estaba, díganme, ya le doy, pónganme sí, me gusta, o ya avance, amén, listo, tan. Para los que están escribiendo, no es para todos, simplemente como una añadidura a la clase del día de hoy. Listo, muy bien, eso me da una referencia. Hacemos un pequeño repaso. Juan es llevado al cielo, atraviesa la puerta, el trono.
Después del trono que ve, 24 ancianos. Después ve el mar de cristal, el mar de vidrio, semejante a, y da la narrativa. Pero luego viene uno de los aspectos interesantes y fundamentales para nosotros. Ve 4 seres vivientes que están delante del trono. Vamos a leerlo otra vez. Recapitulamos desde aquí. 4:6 de Apocalipsis. Y delante del trono, en este caso, enfrente, había como un mar de vidrio, ya lo comentamos, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, en este caso pegados al trono y cerca del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. Aquí está. El segundo, yo quiero otra vez resaltar en lo que estoy en la lectura, que es semejante, no que era un león, sino semejante, parecía, a lo mejor por su rostro, o a lo mejor por la melena, no sé, pero él está diciendo o tratando de escribir. El otro semejante a un becerro. Si se puede, sí. Me pregunta mi esposa si la puede acercar, sí. Si no, la puedes buscar. El tercero tenía rostro como de hombre. El tercero aquí está. Y el cuarto era semejante a un águila volando. No que era león, no que era becerro, no que era un hombre, no que era un águila. Se parecen, tienen similitudes que a mí, dice Juan, se me figura que son esto. El ángel no le prohíbe escribir esta descripción. Él está escribiendo y dice, bueno, el primer ser viviente que vi, lo primero que me llamó la atención es que están llenos de ojos por delante y detrás. O sea, tienen ojos acá en la espalda, tienen ojos en la cara, tienen ojos en el cuerpo. Pero lo que también me llama la atención es que en este caso tienen, en este sentido, formas, figuras de león. El otro se parece más o menos a un becerro. El otro se parece más o menos a un hombre, así como que tiene facciones como si fuera uno como nosotros, un hombre. Y el otro, el último, cuarto ser viviente, parece un águila que va volando. Definamos algunas cosas. En este caso, creo que la mayoría de estos escritos tú los tienes en tu manual. Los 4 seres vivientes. Estos seres o estos personajes que no tenemos más fundamento más lo que tenemos en la escritura, son seres distintos a los querubines. La palabra querubín y arcángel muchas veces se cruzan en lo que es la Biblia. Arcángel y querubín, ¿por qué? Porque la mayoría en este contexto están asociados como que son los servidores inmediatos de parte del Señor. Tanto Isaías, tanto Ezequiel como el Apocalipsis hablan de estos dos ángeles o de estas dos distribuciones de siervos del Señor utilizando estas palabras, arcángel y querubín. Conocemos al arcángel Gabriel, conocemos al arcángel Miguel y conocemos al querubín protector. Lo comentaba yo ayer, que en este caso es Lucero. Oh querubín grande y protector, tú que te paseas en medio. Pero dice la Biblia hasta que se halló en él maldad y tuvo que ser desechado. Bueno, arcángel y querubín es más o menos similar, pero también son diferentes en su esencia a ellos. Son diferentes a los serafines y son diferentes a los ángeles y también son diferentes a los hombres. Ezequiel capítulo 1, versículo 4 al 28. Capítulo 10, que hoy en el devocional de nosotros como familia nos tocó leer, capítulo 1 al 22, dice precisamente que tenían esta semejanza, a diferencia, en este caso, de la revelación de Apocalipsis, dice que uno tenía rostro de querubín en lugar de becerro, pero tiene lo mismo, cara de león, cara de querubín, cara de hombre y cara de águila. Pero vienen señalados así. Isaías 6 del 1 al 8 también habla de que estos serafines volaban con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 volaban y con 2 cubrían sus pies. Entonces son diferentes, incluso en la categoría y en la posición y la autoridad en este contexto. Obviamente diferentes a lo que nosotros llamamos ángeles, que por lo general los describimos, más en el sentido humano, que se parecen mucho a los humanos.
Recordarás la visión de Pedro en Hechos capítulo 10, cuando es librado de la cárcel. Dice la Biblia que un ángel llegó y desató sus cadenas y le abría la puerta de la cárcel hasta que salió. Y Pedro pensaba que era una visión, ni siquiera había reconocido que era el ángel del Señor. Entonces también a lo mejor no traen alas como nosotros pensamos, pero los querubines, los arcángeles, los serafines, y en este caso estos 4 seres vivientes sí tienen alas, pero son diferentes. El propósito, todo esto está en tu manual, por eso no me estoy deteniendo mucho. El propósito, esta imagen ya la vimos. El propósito de estos 4 seres vivientes es llamar la atención a la gloria de Dios y exaltar su santidad. Mira, te leo otra vez Apocalipsis. Versículo 8 del capítulo 4. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Si no logramos definir en este caso quiénes son, lo primero que llama la atención es que estos 4 seres vivientes, que tienen semejanza de león, de becerro, de hombre y de águila, uno de sus propósitos principales es llamar la atención a la gloria de Dios, a la santidad del Señor. Son los que, permítame la expresión, están motivando a la gente, a la congregación, a los que están en el cielo, a adorar al Señor. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque dice la Escritura que siempre, versículo 9, que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces el propósito de estos 4 seres vivientes es motivar a la gente, a la creación: adoren al Señor, alaben al Señor. Y es tanta la motivación que estos 24 ancianos no resisten más y lo que hacen es postrarse delante del que está sentado en el trono y arrojar sus coronas. Alguien me preguntaba: ¿por qué arrojan sus coronas si son de ellos? Bueno, sí, son de ellos, pero reconocen que no las ganaron si no hubiera sido por la bendición del que está sentado en el trono y del que está al lado, del Cordero de Dios. Entonces lo que hacen: Señor, si esto yo me lo gané, no es por mí, es por ti. Entonces, a final de cuentas, te pertenece, te la doy a ti. Por eso hablaba yo hace un rato de atribuirle al Señor, darle la honra y la gloria. Él no necesita que tú y yo, digamos en este caso, cantemos, porque tiene millares y millares y millares de ángeles que le alaban, que le adoran, los serafines, los querubines, estos 4 seres vivientes que le exaltan. Pero créeme, y te digo algo de convicción en mi corazón: cada vez que tú y yo cantamos, Dios dice: espérenme tantito, déjenme escuchar a los redimidos, déjenme escuchar a mis hijos, déjenme escuchar a la iglesia, porque los ángeles, no sé si lo sepas, ellos no pueden cantar del perdón, porque solamente hubo 2 grupos de ángeles: los que se fueron con Satanás y los que se quedaron delante del trono del Señor. Solamente hay 2 querubines o 2 tipos de querubines: el que decidió hacerse malo, hacerse semejante a Dios, que es Satanás, y en este caso los que decidieron servir al Señor. Y en este contexto, entonces, nosotros cuando cantamos y adoramos al Señor, nosotros sí podemos cantar del perdón, nosotros sí podemos cantar de la sangre de Cristo. Los ángeles no lo han experimentado, pero tú y yo sí, la redención, el perdón de nuestros pecados, y ellos no lo pueden cantar. Entonces cuando tú y yo cantamos de eso, el Espíritu Santo, motivándonos a exaltar al Señor y glorificar al Señor Jesucristo, cumple más o menos la labor de los 4 seres vivientes, ellos motivando allá la creación, y el Espíritu Santo aquí a nosotros motivándonos: vamos, canta. Por eso lo que decía el pastor David, sin importar en este caso el estilo de música, mientras sea cristocéntrica y sin que pierda yo el enfoque realmente de que Él es digno de alabanza, poder hacerlo y exaltar al Señor con todo mi corazón. Entonces es llamar la atención: vamos, adoren, adoren al Señor. Entonces los 24 ancianos se postran y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Seguimos detallando lo de los 24 ancianos. Estos tienen 4 aspectos, ya lo vimos: águila, león, becerro, hombre. Algunos estudiosos dicen que representan el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Quiero compartírtelo nada más para tener una referencia. No tenemos más elementos más que esto. En la visión, vuelvo a reiterar, de Ezequiel, se habla también de que estos 4 querubines, estos 4 serafines, tienen también rostros diferentes.
pero no se menciona en Ezequiel el rostro del becerro, sino de querubín, de león, de hombre y de águila. Puede ser que sí o no, pero quiero comentarte en este caso lo que representan los ministerios. Incluso esta imagen a lo mejor nos da cierta referencia. León, el becerro, el cara de hombre y águila. Alguien dijo que representan los rostros o los ministerios de Cristo en los 4 evangelios. Esto te lo comparto. Esto no está en tu manual. Escríbelo, por favor, para que puedas tener una referencia ahí en este caso. Cristo es representado entonces en el evangelio de Mateo como rey, el rey de los judíos. En Marcos como el siervo de Dios. Por eso la idea del becerro. El becerro, aquel que trabaja. Yo no sé cuántos en la analogía. Yo por eso te lo comparto, me atrevo a compartírtelo, porque creo que sí tiene cierta semejanza. Marcos, a final de cuentas, cuando él escribe el evangelio, todavía es muy joven de edad. Ustedes saben que es sobrino de Bernabé, el que acompaña a Bernabé y a Pablo en su primer viaje misionero. Pero por ser muy novato y al ver, permítame la expresión, los cocolazos, en el primer viaje misionero decide regresar. Pero tiempo después se afirma. Y él cuando escribe su evangelio, si te das cuenta, a diferencia de Mateo, de Lucas y de Juan, Marcos presenta a Cristo como si no descansara. Trabaja. Lee Marcos y te darás cuenta. Y al día siguiente, y después de esto, y al otro día, o sea, como si Cristo nunca hubiera descansado. Y resume los 3 años de ministerio de Cristo en un evangelio de 16 capítulos muy rápido. Entonces, por eso es que lo asociamos con el siervo de Dios o como el becerro en este caso. En Lucas, como el Hijo del Hombre. En Lucas tú vas a darte cuenta que siempre, aquí el Hijo del Hombre es entregado, el Hijo del Hombre acá, el Hijo del Hombre allá y todo ello. Y por último, en Juan, representando al águila, presentado como el Hijo de Dios, mostrado en toda su gloria y todo su esplendor. No hay nada más espectacular y más maravilloso que ver un águila volando. Te cuento que cuando nosotros vinimos por primerita vez aquí a Zacatecas, mi familia y yo, porque no conocíamos la tierra, y vinimos primero con la idea de buscar casa, no había templo, gente, contactos, nada, y vinimos, nos sorprendió en este caso ver en el trayecto por la zona que corresponde al territorio de Zacatecas, águilas. De hecho, mi esposa fue la primera que vio porque incluso estaban en unos árboles o postes de luz ahí sobre la carretera, y se queda viendo y me dice, y yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, es un águila. Y yo me quedé, no es cierto. ¿Cómo va a haber un águila aquí? ¿Dónde las va a ver uno? Pues resulta, jóvenes y señoritas, que sí eran. Cuando vinimos y regresamos, nos encontramos más. Y ahora que hemos viajado, hemos ido a Monterrey, hemos ido a México y regresamos, esta zona particularmente hay mucha águila. Vieras qué espectacular se ve volando. Hay de cabeza blanca, hay todas negras, águilas reales, verlas su pico y todo. Y te comento esto porque para que Dios hablase a nuestro corazón y confirmase un poquito esto en el esplendor del Hijo de Dios y de la grandeza del Señor, tenemos nosotros la evidencia. No recuerdo exactamente, a ver si mi esposa me ayuda y me recuerda. ¿Cuánto tiempo teníamos ya aquí viviendo en Zacatecas, ya con todas nuestras cosas, ya nos habíamos venido? Y no sé si al mes o a los 2 meses o menos, en el patio, la casa donde nosotros vivíamos, porque ahorita ya vivimos en otra, pero la primera casa donde llegamos a vivir tenía unas ventanas grandes de las recámaras de mis hijos que daban hacia el patio, donde mi esposa tendía la ropa y teníamos ahí varios cachivaches y cosas así. Pero resulta que yo estoy en un devocional y mi esposa o mi hijo llegan y tocan y me hablan, ven rápido, asómate por la ventana. Y me asomo, en la barda de la casa, del patio donde nosotros estábamos, un águila grandísima, enorme, espectacular, ahí posada. No duró ni 2-3 minutos y emprendió el vuelo. Cuando le abrió sus alas, nosotros nos quedamos, ¡ah! ¡Qué sorprendente! ¡Qué grande! Entonces dijimos, bueno Señor, esta es una manifestación de tu gracia, de que estamos en el lugar correcto, haciendo tu perfecta voluntad. Y dentro de mí, yo no sé si mi esposa o mis hijos lo comentaron también y dijeron, Señor, confírmanos, ¿no? Ahí estamos bien gedeones, que ahora, Señor, llueva sobre el paño y que ahora al otro día el paño esté seco. Días después, igual mi esposa me habla y me dice, ¿qué crees? Ahí está el águila. Nos asomábamos por la cortina
todo el tiempo que estuvo el águila ahí fue más de una hora o aproximadamente una hora parada, sin moverse, mirando hacia la casa. Mi hijo, el que está aquí con nosotros, le pegaba al vidrio como llamando la atención y le movía las cortinas, no se movía. Ahí estuvo quieta, atenta, y ver todo ese esplendor nos fascinó. Mi esposa logró sacar algunas fotos, luego se las enseñaremos, se las compartiremos, porque fue muy grato. Las tenemos todavía esas fotos como un recuerdo para manifestar la grandeza. Y entonces Juan se encarga de manifestar la grandeza. Pero no crean solamente así en su gloria, sino la grandeza incluso del servicio, porque es cuando viene el lavamiento de los pies de los discípulos. Entonces, qué bendición. Ahora bien, dentro estos 4 seres vivientes desarrollan varias funciones dentro de su ministerio. Lo que decíamos, escriban por favor, porque esto sí tienen que escribirlo en su manual: llamar la atención a la santidad de Dios, o sea, decir: santo es el Señor, vamos a adorar su santidad, vamos a reconocer que Él es santo, vamos a proclamarle como Rey y Señor. Inciso B, tú lo tienes escrito todo esto en tu manual. Se postran ante el Cordero, se reconocen que también el que está sentado al lado del que está sentado en el trono merece la adoración, merece la honra, merece la gloria. Esto lo vemos en el capítulo 5, ya mañana lo leeremos, capítulo 5. Capítulo 5, versículos del 8 al 10, dice que estos 4 seres vivientes se postran delante del Cordero de Dios, en este caso del Señor Jesucristo. Entonces son menores que el Señor Jesucristo, aunque tienen una grandeza y una descripción interesante. Inciso C, capítulo 5, versículo 8 al 10, dice que estos 4 seres vivientes cantan y también tocan arpas. Déjame te lo leo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos para siempre. Amén, amén. Inciso D, desarrolla el ministerio sacerdotal, lo acabo de leer. Tienen copas de incienso. El incienso, estas copas, representan la oración. Cada vez que tú y yo oramos, ellos tienen la capacidad de almacenarla, presentarla ante el Señor. Cada vez que tú y yo adoramos al Señor, tienen esa capacidad de presentar ese perfume, ese olor grato, ese perfume delante de los pies del Señor. Inciso E, aquí es algo interesante. Capítulo 6, del 1 al 8, son los que llaman a los 4 jinetes primeros para los primeros 4 sellos. Capítulo 6 dice la Biblia que el primer ser viviente llama a Juan y le dice: ven y mira, y es el que llama al primer sello. El segundo ser viviente llama al segundo sello, el tercer ser viviente al tercer sello y el cuarto al cuarto. Entonces, también es gente que tiene autoridad, prestigio delante de Dios, dominio, control, poder. Y no solamente eso, dice Apocalipsis 15:7, que también dan las 7 copas de la ira a los 7 ángeles. Permíteme decirlo así: cada ser viviente en el juicio de las copas y las trompetas le da a cada ángel que va a derramar la copa de la ira, se la dan los 4 seres vivientes, se las reparten y ellos pueden tener, en este caso, esa función. Número 6 en nuestro bosquejo, lo que vimos para terminar el día de hoy es el contexto o el concepto de lo que es la adoración celestial. Todo lo que se vive allá, jóvenes señoritas, es muy diferente y muy incomprensible. Lo que nosotros vivimos aquí en nuestros cultos y nuestras reuniones no quiere decir que son menos, no, de ninguna manera. Pero el asunto, jóvenes señoritas, que lo que se vive allá y lo que viviremos va a trascender lo que hasta ahorita conocemos en nuestro intelecto y en nuestra capacidad. Quiera el Señor de una u otra manera que estemos alistándonos, preparándonos, porque vuelvo a reiterar lo que te decía ayer: la doctrina de la alabanza y la adoración
la enseñanza de cómo alabar a Dios, cómo disponer nuestro corazón, cómo disponer nuestro ser, continuará por siempre y para siempre. Allá en el cielo ya no predicaremos, ya no enseñaremos de la salvación, ya no llegaremos con alguien y le diremos arrepiéntete, hermano, entrégate a Cristo. Toda esa predicación de la doctrina de la salvación se acabará. Pero la alabanza y la adoración, la proclamación de la eternidad del Señor perdurará por siempre. Y nosotros tendremos este privilegio de unirnos a los millares y millares y millares de ángeles, proclamando el señorío y la grandeza de nuestro Dios. Ya no nos cansaremos, ya no estaremos pensando, ay, a ver a qué horas acaba el culto, a ver a qué horas, porque ya me cansé de estar parado. Puede ser que sí nos cansemos aquí todavía, porque somos humanos. Algunos llegan de su trabajo al culto, a la congregación, y se sienten agobiados físicamente. Pero allá en el cielo adoraremos al Señor por la eternidad. Vamos a dejarle por hoy aquí, jóvenes señoritas, hermanos que nos han acompañado en este tiempo. Vamos a dejarlos picados. Si mañana hay oportunidad, voy a publicar la foto del águila que estuvo ahí en nuestra casa en 2 ocasiones. De hecho, todavía se ve el águila, pero ya nosotros ya nos movimos una cuadra arriba de donde vivíamos. Entonces, nosotros donde vivíamos era como que la última casa en el rinconcito y daba hacia un valle. Y entonces por eso yo creo que el águila le gustaba sentirse muy acogida, pero verlas en su majestad va a ser muy, muy, muy especial. Mañana retomamos a partir de este punto, capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, y nos vamos preparando para la apertura de los sellos en el capítulo 6. Así que bien dispuestos, igual mañana con la ayuda del Señor, ya saben su tarea. Los que estuvieron participando en las dinámicas del día de hoy se los agradecemos. Mañana vamos a seguir también participando de ello. De hecho, igual, libreta en mano, vamos a tratar de ver algunos conceptos muy interesantes dentro del desarrollo del manual. Si alguien, creo que ya no, pero si alguien todavía quisiera el manual, ya saben, mándenme un correo, jorgegitar@gmail.com, se los hago llegar. Todavía en la mañana mandé 2 y todo ello. Alguien me preguntaba de las diapositivas. Las diapositivas van a estar disponibles hasta que terminemos todo el curso. Tú ya las tienes, te las voy a hacer llegar, te las voy a mandar y tú ya las vas a poder acomodar y modificar como tú quieras. Les agradecemos el favor de su atención. Ya saben, hoy en la noche el curso de Romanos, mañana la clase con el pastor David. Tienen tarea, hay que estudiar con su servidor a las 10:30 de la mañana. Nos vemos con el favor del Señor. Un abrazo, buen provecho, Dios les bendiga y cuídense mucho.